Dale, lo ¿Qué saludemos. tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por la gentileza. Sabemos que andamos como en apremios, digamos, pero le agradecemos muchísimo la gentileza que ha tenido de atendernos. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Gran abrazo, Pepe. ¿Cómo están Gracias. ustedes? Muy bien, muy bien. Doctor, ¿cuál es la primera impresión con respecto al fallo de la Corte? Es un fallo histórico en relación al federalismo argentino. En primer lugar, se termina de consolidar una jurisprudencia que ya tenía la Corte, particularmente desde 2016, con los casos Corrales, gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra provincia de Córdoba, y además el caso Bazán, donde claramente la Corte ratificaba lo que dice en definitiva el artículo 129 de la Constitución, es decir, que se había consagrado la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, que estamos en presencia de un miembro más de la Federación Argentina, prácticamente una provincia, y también con posibilidad de estar ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo mismo que cualquier provincia. O sea, lo primero que hay que resaltar de este fallo es que consolida esa jurisprudencia previa de la Corte. Lo segundo, para mí, es ya una visión que tiene que ver con todo el federalismo argentino, porque al introducirse en el conflicto de competencias en materia de salud y de educación entre la ciudad autónoma y el gobierno federal, ahí hay consideraciones que ya interesan a todas las provincias argentinas y se ratifica, yo diría, la mejor lectura constitucional, que es aquella que establece que el gobierno federal tiene facultades solamente expresas o implícitas, delegadas por las provincias y por medio de la Constitución. Así fue nuestra federación. Y en cambio las provincias tienen facultades más generales, más indefinidas, son las facultades no delegadas, las facultades originarias de las provincias. De tal manera que en el conflicto entre temas de salud y educación, si bien todos los órdenes de gobierno tienen competencias, son competencias concurrentes, en caso de conflicto claramente la Corte dice que en este caso la competencia es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también de cualquier provincia o eventualmente puede ser también de municipios. O sea que esta es la segunda cuestión que a mí me parece de enorme importancia para el federalismo. El tercer orden de importancia está en lo que se ha afirmado tanto en el voto de mayoría de Maqueda y Rosati como de los otros votos individuales, pero todos coincidentes, de Rosenkrantz y de Lorenzetti. Hay afirmaciones muy claras en el sentido de que la emergencia no está por encima de la Constitución no se suspende, siguen funcionando los poderes, hay que respetar los principios del federalismo y acá es donde aparecen también algunas otras afirmaciones muy importantes. Por ejemplo, en el voto de Lorenzetti se hace referencia a los derechos y se llega a citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo he citado a esto en otros artículos previos. Acá hay principios muy claros que en la Argentina estaban desconocidos. Es decir, solo por medio de ley formal se puede limitar un derecho individual. Y resulta que nosotros tenemos ya 97 decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente. O sea que, en definitiva, acá hay un freno al hiperpresidencialismo y al gobierno por decreto. O sea que, en definitiva, un fallo muy importante donde la Corte cumple su rol de defensor de la Constitución. Ahora, Antonio, paralelamente, hoy es conocido, por lo menos he estado leyendo en los portales nacionales, en el sentido de que el presidente estaría elaborando un proyecto de ley para presentar al Congreso para tener superpoderes para enfrentar o para seguir por el tema de la pandemia. ¿Esto no sería una contraofensiva del Ejecutivo? Pepe, acá no hay que olvidar tampoco que hay un instituto de emergencia prohibido por la Constitución claramente, que es el artículo 29, escrito con letras de sangre. Es decir,
ni el Congreso puede dar al presidente, ni las legislaturas a los gobernadores, ni la suma del poder público, ni facultades extraordinarias, ni sumisiones o supremacías en cuya virtud la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno alguno. Actos de esta naturaleza, dice ese gran artículo, sujetan a quienes los firman, consientan o ejecuten a la pena de los infames traidores a la patria. O sea, el presidente sí puede enviar un proyecto, es lo que tuvo que haber hecho desde el primer momento. Siempre dije que en la emergencia quien tenía que ocupar el centro del debate democrático y por medio de leyes era el Congreso. Nada de eso ha ocurrido. En su lugar, hiperpresidencialismo y gobierno por decretos, obviamente muy deslucida la función del Congreso, lo mismo que de las legislaturas provinciales o de los consejos deliberantes, todo hiperpresidencialismo, todo en violación de la doctrina de la emergencia, y así no fue. Por eso Argentina ha tenido uno de los peores manejos del mundo en materia de emergencia. Doctor, hablábamos con José al comienzo del programa que más allá de las interpretaciones políticas que pueden ser oficialismo y oposición, este fallo de la Corte también tiene o pone luz, o yo diría que hay que mirar bien el horizonte, porque al considerar la autonomía y ratificar la autonomía de la Cava, está digamos, la recurrencia de Rodríguez Larreta sobre el tema de la coparticipación, es decir, la exacción de 65 mil millones de pesos con respecto al presupuesto que había sido otorgado originariamente, que si bien no fue por ley, fue por decreto, también se puede discutir en este aspecto. Pero también hay otro dato importante. La expresidenta de la Nación, la vicepresidenta corrupta de la Nación, está tratando de alentar la posibilidad de golpes que no son como los de antaño, es decir, golpes de estados que vienen por la parte de la justicia. Y en este caso también, esta unidad que ha logrado la Corte Suprema implica también mirar con mucho detenimiento los fallos que tiene la Corte Suprema en sus manos para, de alguna manera, enviar a juicio oral los juicios que tiene Cristina Fernández de Kirchner por supuesta corrupción, ¿no? Ricardo, acá has planteado varios temas al mismo tiempo y cada uno necesita alguna explicación. Digamos lo siguiente, es decir, hay otro fallo muy importante que tiene que dictar la Corte en relación a otro decretazo de necesidad y urgencia, donde el presidente quitó fondos de la coparticipación de la ciudad autónoma y se los transfirió directamente a la provincia de Buenos Aires, que es la política que tiene el kirchnerismo. Eso también ha sido groseramente inconstitucional y tiene que resolverlo la Corte. Vayamos ahora a la segunda cuestión planteada. No hay ninguna duda que es muy triste para el país las afirmaciones del presidente, de la vicepresidenta, del jefe de gabinete de ministros, del ministro de Justicia y del viceministro de Justicia. Es decir, a cada momento me dice el periodismo que hay una nueva declaración de un nuevo funcionario, donde lo único que hacen, obviamente, es demostrar un gran desconocimiento de lo que es el sistema republicano, de lo que es nuestra Constitución. Acá simplemente se trata de un poder del Estado que ha cumplido con su función, es nada más que eso. Lo que pasa es que esto sí nos hace ver otro aspecto. Es decir, es el vamos por todo, es la idea ya anunciada por Zaffaroni y por la propia vicepresidenta de buscar eventualmente una reforma constitucional porque se ve que no admiten este sistema republicano de división, control y equilibrio de los poderes. Así que este es otro tema muy delicado, por eso hay que ser muy claro en la defensa de la Constitución y de nuestro sistema democrático. En tercer lugar, el problema de la corrupción y de la impunidad, que es uno de los más graves que tiene la Argentina. No hay ninguna duda de que el pueblo está esperando que avancen esas causas y también resulta muy evidente que en medio de la pandemia ha sido una cuestión esencial de la agenda política del gobierno
tratar de detener las causas, avanzar en el dominio de la justicia para impedir, obviamente, el avance de esas causas de corrupción y para consagrar definitivamente la impunidad. Esto sería muy grave para el destino de la democracia argentina. Claro, tenemos que cerrar, pero finalmente Antonio, le pregunto, esta cuestión que queda en la superficie, queda a la vista de este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y la propia vicepresidente, tampoco no le hace bien a la democracia y a lo que es la República, porque, uno no entiende cómo el propio presidente, sabiendo de lo que es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, fustiga de tal modo el fallo de la Corte, ¿no? Pareciera que es casi infantil de un profesor de la universidad. Lo que pasa es que en ese sentido es muy triste, es muy doloroso. Todos estuvimos en la Convención Constituyente, es decir, Macedi, Rosati, Cristina, yo, estuvimos todos en la Convención, todos votamos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, por eso no puede haber una sorpresa para decir de que este es un golpe judicial hecho por el Poder Judicial. No, acá se trata simplemente del cumplimiento de la función por parte de la Corte y frente a esto nosotros no tenemos ningún otro camino que señalar que la Argentina solamente va a encontrar un camino que la saque de su subdesarrollo y de su decadencia mediante el cumplimiento estricto de la Constitución, que es el gran proyecto que debe unir a los argentinos y que, tal como lo dice el preámbulo, que siempre lo recuerdo, el primero de sus objetivos es constituir la unión nacional. Así que todos debemos respetar la Constitución y las leyes. Después podemos avanzar en la solución de los problemas estructurales muy graves que tiene este país. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo especialmente. Gracias, Antonio. Hasta cualquier momento, muchas gracias por esta invitación.